Pensemos en esto por un momento. Estamos en París, año 2025. Los líderes más importantes del mundo están reunidos para algo que suena monumental, la Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial. La promesa era enorme, ¿no? Básicamente definir el futuro de la IA para todos. Pero claro, la pregunta del millón quedó flotando en el aire. ¿Fue el inicio de un futuro increíble o el primer paso hacia un camino bastante peligroso? Vamos a desglosar qué pasó realmente. Y bueno, la idea sonaba genial en papel, ¿verdad? Era como, vamos a crear un manual de reglas global para la tecnología que está cambiando todo, literalmente todo. El gran objetivo era que todos estuvieran en la misma página, que hubiera consenso. Pero, como suele pasar, del dicho al hecho, el camino se llenó de baches y de unas grietas y divisiones que la verdad pocos esperaban. Ok, empecemos por el principio, con la visión original de esta cumbre. En ese momento, de verdad, se sentía mucho optimismo en el ambiente. La agenda que se puso sobre la mesa era, bueno, como mínimo, súper ambiciosa. Se hablaba ni más ni menos que de un nuevo amanecer para la inteligencia artificial a nivel mundial. El mensaje central en París fue súper claro y bastante directo. Ya basta de hablar por hablar. Se acabaron las discusiones teóricas. Era el momento de pasar a la acción, de empezar a construir de verdad la IA del futuro, no solo de imaginarla. Y aquí es donde vimos un cambio de enfoque bastante interesante. Porque, miren, hasta ese momento, muchas de las conversaciones sobre IA estaban como obsesionadas con los riesgos, con la seguridad. Pero esta cumbre dijo, ok, eso es importante, pero no es lo único. Y se construyó sobre 3 pilares clave. Primero, innovación a tope. Segundo, inclusión, para que nadie se quede afuera. Y tercero, sostenibilidad, para que todo este desarrollo sea responsable. Claro, tener una visión está muy bien, pero necesitas un plan. ¿Cómo se aterrizan todas estas grandes ideas en una hoja de ruta que de verdad funcione? Bueno, vamos a ver cuáles fueron los compromisos específicos que salieron de París, los que se suponía que iban a guiar al mundo a partir de entonces. Para organizar todo este esfuerzo, la cumbre lo dividió en 5 áreas principales. Ojo porque cubrían casi todo, desde cómo usar la IA para el bien común y cómo prepararnos para el futuro del trabajo, hasta cosas tan cruciales como asegurar que los sistemas sean confiables y, claro, crear una gobernanza global. O sea, la idea era tener un enfoque de 360 grados sin dejar nada fuera. Obviamente, las buenas intenciones no pagan las cuentas. Se necesita dinero. Y aquí es donde Francia realmente se puso las pilas, comprometiendo más de 109.000 millones de euros. Es una cantidad de dinero monumental, ¿eh? Y el objetivo era muy claro: posicionar a Europa como el líder de lo que ellos llamaron una IA optimista. Y una parte de esa inversión gigante se fue a algo muy concreto: la creación de la fundación Current AI. Le pusieron, para empezar, 400 millones de euros. ¿Y su misión? Desarrollar lo que llamaron bienes públicos para la era digital. Pensemos en cosas como enormes bases de datos abiertas o herramientas de IA éticas que cualquiera pudiera usar. O sea, un paso súper práctico y tangible. Hasta aquí todo suena bastante bien, ¿no? Parecía que se estaba construyendo un frente común, un acuerdo global. Pero es justo en ese momento, cuando todo parece ir sobre ruedas, que empiezan a aparecer las primeras grietas serias. Y se hizo evidente que esa unidad era, digamos, mucho más frágil de lo que se pensaba. Pero a ver, primero lo bueno. La noticia positiva fue que 61 países sí firmaron la Declaración de París sobre una IA inclusiva y sostenible. Y, diplomáticamente hablando, eso es un logro importante, sin duda. Pero, aquí viene el pero grande. Mientras potencias como China, India y Canadá decían sí, firmamos, 2 de los jugadores más pesados en el tablero de la IA, Estados Unidos y el Reino Unido, dijeron no gracias. Y de repente, ¡pum!, quedó al descubierto una división geopolítica tremenda. Y bueno, ¿por qué se negaron? Las razones son muy reveladoras. Estados Unidos argumentó que la declaración tenía un exceso de multilateralismo e inclusión. O sea, demasiada cooperación global para su gusto. Por su parte, el Reino Unido la criticó por una falta de claridad en gobernanza y seguridad nacional. Básicamente, estamos hablando de 2 visiones del mundo completamente opuestas sobre cómo se debe manejar la IA. Y esta división justamente nos lleva al meollo del asunto, al corazón del conflicto de la cumbre. Porque en el fondo era una batalla de ideas. ¿Qué es más importante? ¿Acelerar la innovación a como dé lugar o poner el freno y priorizar la gestión de los riesgos más serios? La postura oficial de los organizadores de la cumbre fue tajante.
Los escenarios más catastróficos, ya saben, esos que hablan de perder el control humano sobre la IA, fueron calificados como simple ciencia ficción. Fue, en esencia, una forma de decir, esas preocupaciones no son serias, no vamos a hablar de eso. Ok, pero la pregunta clave es, ¿esa postura oficial realmente reflejaba lo que pensaba la gente de a pie? La respuesta es un no rotundo. De hecho, hay un dato que es demoledor y que salió de las propias consultas de la cumbre. Un 84% de los ciudadanos consultados exigían una supervisión humana estricta sobre la IA. O sea, había una desconexión total entre el liderazgo y la gente. Y esa desconexión iba más allá. Al decir que los grandes riesgos eran ciencia ficción, la cumbre básicamente estaba ignorando las conclusiones de su propio informe científico. Un informe que lanzaba advertencias muy claras sobre la autonomía cada vez mayor de la IA, sobre la falta de auditorías serias a los modelos más potentes y sobre el riesgo muy real de perder el control. Todo eso simplemente se barrió debajo de la alfombra. Entonces, cuando se apagaron las luces y todos se fueron a casa, ¿cuál fue el verdadero legado de esta cumbre de París? Es el momento de hacer el balance final, de poner en una balanza lo que se logró de verdad y lo que quedó pendiente, que no fue poco. A ver, del lado de los avances hay cosas innegables. Esa inversión millonaria, la creación de la fundación Current AI y el hecho de que 61 países firmaron una declaración. Eso está ahí. Pero, del otro lado, en la columna de desafíos, la lista es pesada. Una fragmentación geopolítica que quedó más que clara, la decisión de minimizar riesgos que muchos consideran catastróficos y, sobre todo, la falta de compromisos que de verdad obliguen a algo en temas como el medio ambiente o el trabajo. Así que la cumbre de París nos deja con una pregunta final, y la verdad es que es un poco inquietante, porque la inteligencia artificial no va a esperar. No le importa si nos ponemos de acuerdo o no, sigue avanzando a una velocidad vertiginosa. Y la verdadera pregunta que queda en el aire es, ¿estamos todos como humanidad remando siquiera en la misma dirección?